crisis omestésica, una crisis del lóbulo temporal, o como el paciente que está en una epilepsia parcial compleja, que no tienen fenómenos motores. El término convulsivo se refiere al elemento motor. Entonces, por definición, la epilepsia se define como las descargas anormales, paroxísticas e hipersincrónicas de un grupo de neuronas enfermas. El 5 a 10% de la población tendrá una convulsión alguna vez en su vida y existe una mayor prevalencia en la infancia y en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque en la infancia se ven mucho las encefalopatías hipóxico-isquémicas, ¿verdad? Los partos distóxicos, las hipoxias perinatales, ¿verdad? Que pueden generar en convulsiones. Y en la última etapa de la vida, asociado fundamentalmente a dos cosas: fenómenos vasculares, lo que se conoce como epilepsia vascular, o a lesiones ocupantes de espacio. Se considera actualmente que 200.000 compatriotas padecen de epilepsia, que no es una cifra despreciable. Como decía, la epilepsia entonces es un trastorno recurrente. Existen muchos síndromes dentro del marco epiléptico que ya los analizaremos, y tiene una prevalencia de 5 a 10 por 1000 habitantes. Las causas de la epilepsia, así como hablábamos antes de la cefalea, pueden ser idiopáticas o primarias y pueden ser secundarias. Las idiopáticas o primarias hacen alusión a la posibilidad de un gen anómalo, es decir, una epilepsia genéticamente determinada. Las secundarias hacen referencia a un trastorno orgánico en la masa cerebral que puede ser secundaria a un trauma craneal, a una infección, a una enfermedad vascular, a una enfermedad parasitaria como la neurocisticercosis, etcétera, etcétera. Y el término criptogenético se refiere a aquellas causas de epilepsia en las cuales yo sospecho que existe una enfermedad, pero que a la luz de los conocimientos actuales no lo puedo demostrar todavía. Y tenemos un esquema que habla de las cefaleas primarias, ¿verdad? Aquí están causas metabólicas, electrolíticas, bioquímicas, trastornos, errores innatos del metabolismo, etc. Es decir, que aquí en este caso no existe una lesión que se pueda visualizar, pero yo sospecho que en la ultraestructura neuronal existen alteraciones. Esas alteraciones están básicamente ubicadas a nivel de los canales del calcio, del sodio, del potasio, del cloro, de los canales por donde pasan los neurotransmisores, el glutamato, etcétera, etcétera, y a los que se ha dado en llamar canalopatías, palabra nueva posiblemente para ustedes. Es decir, de ahora en adelante, cuando tengamos una epilepsia primaria, yo me traslado a la íntima de la neurona, de la membrana neuronal, en los canales, y hablo de canalopatía. Vamos a ver un video que habla un poco de lo que les acabo de mencionar, el influjo eléctrico. Nos metemos en la íntima de la membrana neuronal sana y hablamos de una epilepsia primaria. Esta es la íntima de la membrana, y vemos cómo en este caso lo que ocurre es una alteración de esto que se conoce como los iones. Entonces, por eso es que hablamos de una canalopatía, ¿verdad? Esto ocurre en las neuronas sanas y son los responsables de las epilepsias primarias o idiopáticas. Y esta es una neurona enferma, nótese diferente a la anterior, ¿verdad? En este caso responsable de las cefaleas secundarias. Estas son causas de cefaleas secundarias: un tumor cerebral,
una malformación vascular, una hemorragia intraparenquimatosa, una malformación arteriovenosa, un trauma craneal con hundimiento, una malformación príctica y una displasia cortical, que es muy frecuente de ver como causa secundaria de epilepsia. Entonces, las crisis convulsivas, ya en lo que a clasificación se refiere, pueden ser parciales cuando dentro del cerebro existe una lesión que me explica la generación de la crisis. Y pueden ser secundarias, generalizadas, cuando el origen es difuso, es simétrico, es general, bilateral. En las crisis parciales, como decía, se originan en regiones concretas de la corteza cerebral. Y cuando hablamos de cirugía de la epilepsia, ya para que ustedes tengan una orientación acabada, global, de la patología que estamos hablando, cuando hablamos de las epilepsias parciales, mi mente viaja hasta el final de la posibilidad terapéutica de ese paciente y digo, ¿podrá terminar en cirugía? Puede ser. Entonces, cuando hablamos de lesionectomía, en cirugía de la epilepsia, nos referimos solamente a las crisis parciales. En el caso de las crisis generalizadas, obviamente es imposible, porque tiene un inicio difuso de la enfermedad. No vas a operar todo el cerebro para corregir la patología. Entonces, esta es una crisis parcial, como grafica la plaqueta, y esto es como se vería un electroencefalograma en una crisis parcial. ¿Ah? Con espigas focales, a nivel centrotemporal en este caso. Y esto grafica la crisis difuminada generalizada de la epilepsia, y este sería el electroencefalograma de una crisis generalizada. Hay una alteración eléctrica bihemisférica. Recordar que la parte alta del electro registra la actividad izquierda y la parte baja la actividad del hemisferio derecho. Un diagrama que nos habla de las diversas posibilidades de crisis focales. Por ejemplo, este es el área premotora. Si ustedes viajan y se ubican en el homúnculo, este es el área premotora. Si yo tengo un fenómeno de irritación en la parte baja del homúnculo, ¿qué voy a tener? ¿Qué está por ahí? El broca, ¿verdad? Y pues en el opérculo. Este es el opérculo. Y yo voy a tener entonces un arresto del lenguaje. Si viajo un poquito, en el área motora mismo, tengo la parte baja del homúnculo y voy a tener entonces una crisis donde en mi mano y en mi cara, ¿verdad? Pero eso puede progresar hasta las partes más altas del homúnculo. Y tengo entonces lo que se llama marcha jacksoniana. ¿Escucharon de la marcha jacksoniana alguna vez? Entonces, una crisis que se origina en mi dedo pulgar, después me viaja hasta mi cara y hasta la pierna. Eso se llama marcha jacksoniana. Y no rara vez, de un lado de mi cuerpo, viaja hasta el otro lado. Es decir, en ese caso yo entonces tengo una crisis de inicio parcial secundariamente generalizada, que es muy frecuente de ver. Pero, ¿por qué es importante hacer esto que se llama la semiología de la crisis? No pueden ustedes ver a un paciente epiléptico sin hacer una adecuada semiología de la crisis. Sentarse frente al paciente o al acompañante y decirle, porque generalmente el paciente te llega con crisis generalizada a la guardia. Yo lo que veo es un paciente que vino con crisis generalizada, pero sucede que este paciente tiene 50 años y no está en el rango etario para la crisis idiopática generalizada. El rango es hasta los 18 o 20 años. Pero tengo un paciente de 50 y lo veo en crisis generalizada, ¿verdad? Entonces, ahí debe venir la acuciosidad de ustedes y hacer lo que se llama la semiología de la crisis en el tú a tú con el paciente. Es decir, ¿cómo te comenzó la crisis? No, doctor, yo lo primero que vi fue que se me movió la mano y yo veía la crisis y después perdí el conocimiento y lo que vieron ustedes, la crisis generalizada.